El sol se esconde sobre Gaza, pintando el horizonte de un naranja fuerte que contrasta con el gris del polvo y los escombros. La franja, antes llena de vida a pesar de las dificultades, ahora parece un paisaje lunar, marcado por edificios destruidos y calles vacías. El aire, pesado por el humo de las bombas y el olor a cosas podridas, parece atrapar los gritos silenciosos de la gente atrapada en una pesadilla que no termina. Familias enteras se amontonan en lo poco que queda de sus casas, muchas destruidas por las bombas. La falta de agua limpia, comida y medicinas hace que la crisis sea aún peor, convirtiendo necesidades básicas en cosas imposibles de conseguir. Los hospitales, llenos de gente y sin recursos, luchan por ayudar a los heridos, mientras el miedo se apodera de todos al no saber cuándo caerá la próxima bomba. La Franja de Gaza, hogar de 2 millones de palestinos, se ha convertido en una trampa mortal. El bloqueo, que lleva más de 10 años, ha destruido la economía y ha llevado a la gente a la pobreza. La franja, antes llena de vida y cultura, ahora sufre bajo la destrucción y la desesperanza. Entre las ruinas de Gaza, las historias de pérdida y resistencia cobran vida. Historias como la de Fátima, una joven maestra que vio cómo su escuela, donde enseñaba con pasión a niños llenos de sueños, se convertía en polvo en un segundo. Ahora, con lágrimas en los ojos, busca entre los escombros algún libro o cuaderno, aferrándose a la esperanza de un futuro mejor para sus alumnos. O la historia de Ahmed, un anciano que se sienta todos los días frente a lo que fue su hogar, recordando los momentos con su familia. Su mirada perdida refleja el dolor de la pérdida y la impotencia ante una situación que parece no tener fin. Estas historias, multiplicadas por miles, nos recuerdan el costo humano del conflicto. Son rostros que representan el sufrimiento de un pueblo que ha vivido la guerra y la pérdida de cerca. Son voces que piden justicia, dignidad y el derecho a vivir en paz. Detrás de cada imagen de destrucción, detrás de cada historia de sufrimiento, hay números terribles que muestran la magnitud de la crisis humanitaria en Gaza. Más de 2.000 palestinos muertos, incluyendo cientos de niños, víctimas inocentes de una violencia sin límites. Más de 10.000 heridos, muchos con heridas que les durarán toda la vida. Miles de personas desplazadas, obligadas a dejar sus hogares y buscar refugio en escuelas, mezquitas y hospitales ya llenos. El sistema de salud, debilitado por años de bloqueo, está a punto de colapsar, con falta de medicinas básicas y personal médico. Los números, fríos y duros, no pueden expresar el dolor individual, el trauma psicológico o la pérdida irreparable que sufren las familias. Sin embargo, son un llamado a la comunidad internacional, una llamada a la acción para enfrentar esta crisis humanitaria con urgencia y seriedad. Para entender la tragedia de Gaza, debemos mirar más allá de las noticias y entender las raíces históricas del conflicto, la lucha por el territorio, la ocupación israelí, la expansión de los asentamientos y la lucha de los palestinos por su propio país son elementos clave que alimentan un ciclo de violencia sin fin. Desde la creación de Israel en 1948, la Franja de Gaza ha vivido guerras, asedios y enfrentamientos armados. La Nakba, la catástrofe que expulsó a cientos de miles de palestinos de sus hogares, dejó una herida abierta que aún no ha sanado. El conflicto palestino-israelí es una herida abierta en la conciencia del mundo. Es un conflicto complejo, con diferentes versiones de la historia, pero donde la población civil de Gaza, bajo un asedio constante, se ha convertido en la principal víctima. La vida en Gaza está marcada por las restricciones impuestas por la ocupación israelí. El bloqueo, que controla el espacio aéreo, marítimo y terrestre de la franja, ha convertido este pequeño territorio en una prisión al aire libre para sus 2 millones de habitantes. La libertad de movimiento está muy limitada, impidiendo que la gente trabaje, estudie o reciba atención médica fuera de la franja.
La entrada de bienes y materiales básicos está controlada por un sistema complejo de permisos que a menudo retrasa o bloquea la ayuda humanitaria. El bloqueo ha tenido un impacto devastador en la economía de Gaza, destruyendo sectores como la pesca, la agricultura y la industria. El desempleo ha aumentado, llevando a la población a la pobreza y la dependencia de la ayuda humanitaria. La comunidad internacional ha sido testigo, durante décadas, del sufrimiento del pueblo palestino en Gaza. Sin embargo, a pesar de los llamados a la paz, las resoluciones de la ONU y las condenas internacionales, la situación en la franja sigue empeorando. La falta de una acción contundente por parte de la comunidad internacional para poner fin a la ocupación y el bloqueo ha hecho que la violencia continúe y ha alimentado la sensación de que no hay consecuencias. La ineficacia de los mecanismos internacionales para proteger a la población civil palestina ha generado una profunda desilusión y ha debilitado la fe en el derecho internacional. Es hora de que la comunidad internacional asuma su responsabilidad moral y política para poner fin a la tragedia de Gaza. Se necesitan acciones concretas, no solo palabras, para romper el ciclo de violencia, garantizar el respeto al derecho internacional humanitario y construir las bases para una paz justa y duradera. A pesar del dolor, la pérdida y la destrucción, el espíritu de resistencia del pueblo palestino en Gaza sigue fuerte. Entre los escombros, la vida se abre paso con una fuerza increíble. Los niños, con una madurez que conmueve, juegan entre las ruinas, aferrándose a la esperanza de un futuro mejor. Las mujeres, pilares de la sociedad gazatí, trabajan sin descanso para reconstruir sus vidas y dar un poco de normalidad a sus familias. Los agricultores, con admirable tenacidad, trabajan la tierra, desafiando las restricciones y la falta de recursos para alimentar a su pueblo. La resiliencia del pueblo palestino es un ejemplo de su espíritu indomable, de su voluntad de vivir con dignidad a pesar de la adversidad. Es una fuente de inspiración que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la resistencia pueden florecer. La tragedia en Gaza no puede seguir siendo ignorada. Es hora de dejar de callar y alzar la voz en solidaridad con el pueblo palestino. Cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, podemos hacer la diferencia. Informémonos, denunciemos las injusticias, exijamos a nuestros líderes que actúen con determinación para poner fin al bloqueo y buscar una solución justa al conflicto. Apoyemos a las organizaciones humanitarias que trabajan sin descanso para aliviar el sufrimiento en Gaza, brindando ayuda médica, alimentos, agua y refugio a quienes más lo necesitan. La solidaridad internacional es fundamental para romper el aislamiento de Gaza y llevar esperanza a su población. Cada acción, por pequeña que sea, cuenta. La paz en Gaza no llegará solo con el fin de la guerra. Se necesita un compromiso real para abordar las causas del conflicto y construir un futuro basado en la justicia, la igualdad y el respeto mutuo. El diálogo, por difícil que parezca, es el único camino para lograr una solución duradera. Un diálogo que incluya a todas las partes, que aborde las aspiraciones tanto del pueblo palestino como del israelí, y que conduzca al fin de la ocupación y la creación de un Estado palestino independiente y viable. La comunidad internacional debe facilitar un proceso de paz creíble, que garantice la seguridad de ambos pueblos y que permita a palestinos e israelíes vivir en paz, seguridad y dignidad. Un futuro de paz en Gaza no solo es posible, es una necesidad urgente.